y sin duda muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar de estas jornadas. Bueno, el título de la presentación es mostrarles un poquito el tema de la espectrometría de masa en la caracterización de patógenos, y el contenido, digamos, de esta presentación. Voy a hablar un poquito de espectrometría de masa en microbiología, y las aplicaciones en los temas de inocuidad alimentaria, la identificación de bacterias, la susceptibilidad a antimicrobianos, y un poquito de la serotipificación de Salmonella y los nuevos desarrollos en el horizonte. Les cuento brevemente cómo llegué acá a este trabajo y a este tema, y por eso estoy en esta presentación. Y es, bueno, como habrán visto, me dedico a la espectrometría de masa, y trabajé hace un tiempo ya con colegas de microbiología, de Facultad de Medicina, en el estudio de cepas de Salmonella de circulación nacional en el año 2004. Cuando hubo algún brote, entonces se relevaron muchas muestras de huevos y también de enfermedad humana. Entonces, en esa caracterización que se hizo de la cepa, yo traté de incorporar lo que es la espectrometría de masa para poder caracterizar esas cepas, ¿no? Bueno, en ese momento recién empezaba un poco este tema, y bueno, no teníamos bibliotecas de espectros ni nada. Entonces, bueno, quedó por ahí. Son esas cosas que quedan ahí y que son interesantes de seguir. Y ahora, hace muy poquito, hace un par de años, tuvimos la oportunidad de retomar el tema en mi laboratorio con un proyecto que estamos haciendo para estudiar la prevalencia de Salmonella y Campylobacter en la producción industrial de carne de pollo. Entonces, bueno, nuevamente ahí intento incorporar estos temas de la espectrometría de masa para poder estudiar las cepas. Bien, entonces, por eso estoy aquí. Quería empezar por comentarles un poco de la espectrometría de masa y la microbiología, ¿no? La espectrometría de masa se utiliza como técnica en química clínica desde hace tiempo, con temas que tienen que ver con desde el estudio de drogas, ¿no? En muestras biológicas, bueno, en química forense. Acá tengo una evolución, una línea de tiempo de la evolución de en qué aplicaciones se ha estado usando la espectrometría de masa, y se llega a que se empieza a usar justamente para microbiología. Y hoy en día la espectrometría de masa por Malditov es el método, digamos, de referencia, el estándar de oro en microbiología clínica, en un ambiente clínico, ¿no? Pero una vez que estas tecnologías se empiezan a imponer en ciertos ámbitos, bueno, las aplicaciones se empiezan a expandir, y hoy en día es eso, se busca poder utilizar este método también para muestras que no sean del ambiente clínico, sino que ambientales y de alimentos, ¿no? Bien, entonces, podemos aprovechar acá, capaz, Fernando, para hacer esa pregunta, a ver si ya la están usando los participantes de Claro que sí. de la reunión. Gracias, porque capaz que tengo que... Ay, no sé cómo... Ahora están viendo sus pantallas. La pregunta: si han utilizado la identificación de bacterias por espectrometría de masa, tanto en su laboratorio como en un laboratorio externo. Ah, Está así contestando ya la mitad. Vamos a dejar unos segundos más. Responden rápido, así que eso es muy bueno, gracias a la audiencia. 5 segunditos más. Bien. Ahí mostramos los resultados. Bueno. ¿Podés verlos? Sí, 89% no lo han usado y el 11% sí. Bueno, bien. Entonces los voy a aburrir con el tema de masa, ya que no han tenido tanta experiencia. Bien, gracias. En usarlo directamente. Esperen que, ahí va. Primero les iba a comentar, bueno, ¿qué es finalmente esto de la espectrometría de masa? Y yo lo explico diciendo que es una balanza molecular, con la cual nosotros medimos el peso molecular de sustancias, y bueno, con esos datos ustedes saben que podemos identificarlas y saber de qué moléculas se trata. La espectrometría de masa puede analizar una cantidad diversa de moléculas, desde pequeñas, incluso moléculas volátiles y demás, pero también hoy en día se pueden analizar moléculas muy grandes, como biopolímeros, incluyendo las proteínas, polímeros sintéticos, etc., y moléculas de alto peso molecular.
Y esto es importante para el tema de microbiología porque les voy a mostrar que hay distintas aproximaciones para poder usar estas medidas de distintos tipos de moléculas para caracterizar las cepas. Un espectrómetro de masa, se los digo así muy rapidito, porque toda técnica o todo subgrupo de áreas de trabajo tienen muchas siglas y cosas que son difíciles de captar a veces, pero un espectrómetro de masa siempre tiene los mismos elementos, que es una forma de introducir la muestra, puede ser directa o por cromatografía, pasando primero por una cromatografía, luego tiene una fuente de ionización, y luego se analizan las masas separándolas de acuerdo a su masa sobre carga, ¿no? Y un detector. Todo esto además funciona vacío. Entonces, el método de espectrometría de masa más utilizado hoy en día para el tema de microbiología es el que se llama MALDI-TOF. MALDI refiere a la forma de ionizar las moléculas que queremos analizar, y el TOF, que es tiempo de vuelo, refiere a la forma o al tipo de analizador que utilizamos para separar, digamos, esos iones que generamos, ¿no? Entonces, muy esquemáticamente, lo que hacemos es, la muestra se la mezcla con una matriz, y eso se irradia con un láser para generar un proceso de alta energía que nos forme los iones que nos interesa luego analizar, y esos iones se van a separar de acuerdo al tiempo que demoran en atravesar un tubo vacío realmente. Entonces los iones más pequeños van a desplazarse más rápidamente, llegan primero al detector, y luego vienen los iones más grandes, por lo tanto se nos va separando y obtenemos un espectro de masa. Bueno, este es el espectro de masa de una proteína, citocromo C. Entonces vemos que esta proteína, que es de un peso molecular de más o menos 12.000, nos da una señal, ¿no?, única con este tipo de espectrómetro de masa y este tipo de ionización. Y bueno, aquí tenemos la señal correspondiente a esa proteína. Si hacemos este análisis, en vez de agarrar una proteína, digamos, de un frasquito, algo purificado, y obtener este espectro, usamos una bacteria y le hacemos una mínima extracción, o a veces ni siquiera una extracción, sino que la utilizamos directamente para obtener espectros de masa. Lo que obtenemos es algo así. Es una foto de las proteínas que están expresadas en ese momento en la bacteria, y bueno, que son lábiles con ese medio un poquito ácido y que pueden ionizarse bien. Entonces, en definitiva, esta foto de las proteínas de las bacterias es lo que se está utilizando hoy en día para poder identificarlas por espectrometría de masa MALDI-TOF. Se generan bases de datos con estos espectros de las bacterias, de distintos tipos de bacterias, y cuando uno tiene una muestra para analizar, lo que ocurre es que obtenemos el espectro y luego lo comparamos con la base de datos disponibles para poder identificar así las bacterias, ¿no? Desde el punto de vista experimental, esto es sencillo. Obviamente hay que tener la bacteria aislada, y vamos a partir de una bacteria aislada, de una cepa aislada, y a veces se hace una pequeña extracción, otras veces simplemente se mezcla esa bacteria con la matriz que se precisa para el proceso de ionización en una plaquita de metal, que es la que luego se va a introducir en el espectrómetro de masa. Lo que les quería mostrar es simplemente que es un proceso en principio bastante sencillo, y que usamos las bacterias intactas de la célula entera. Esto es una foto más, digamos, para que se haga una idea de los tamaños que tienen las cosas. Bueno, así es como quedan las cepas, perdón, las muestras prontas para analizar el espectrómetro de masa, ¿no? Esto se seca, la mezcla de la bacteria con la matriz se seca y se deja reposar un momento, y después se analiza en el espectrómetro de masa. Acá está el operario introduciendo la plaqueta, y luego tiene siempre un control por computadora, ¿no? Bueno, entonces, lo que se obtiene, capaz habrán visto también, esto lo saqué de avisos comerciales que pueden ver de las distintas marcas que ofrecen estos equipos, cómo es la foto de los distintos espectros de masa de diferentes bacterias, ¿no? Y como ven, bueno, tienen sus diferencias, y comparando entre ellos podemos llegar a identificarlos. Esto es uno de las marcas que venden estos equipos, lo muestra así de esta manera, con el cual
esa búsqueda de datos frente a la base de datos, digamos, nos da un índice de qué tan parecido es el espectro de nuestra muestra problema con los espectros que ya están presentes en la base de datos. Y en base a ese índice, bueno, por encima de 2 es una identificación bastante certera, por debajo de 2 es algo, digamos, dudoso. De todas formas, esto siempre es importante que el analista conozca sus muestras y se analice directamente, más allá de que el instrumento nos dé ya un resultado final, pero es importante mirarlo, ¿no? Y la sensibilidad de este método para la identificación anda en las 10 a la 4 o 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, necesarias para poder obtener una señal suficiente. Bueno, pero entonces vamos a hablar ahora de lo que son las limitaciones de este método y las perspectivas que hay en este momento para poder solucionarlos. La identificación es a nivel de especie. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de tratar de llegar a los 0 bares, ¿no? Pero en definitiva, el método estandarizado con el que contamos hoy en día llega hasta el nivel de especies. Algunos microorganismos son difíciles de diferenciar entre sí. Todo estoy hablando del tema más clínico, que es donde está más desarrollado, ¿no? Pero en definitiva hay algunas bacterias que se confunden y que no se pueden distinguir bien, pero generalmente la identificación es correcta para la mayoría. Y un punto importante es que las bases de datos vienen con los distintos equipos o las distintas marcas que uno puede comprar, son bases de datos comerciales que se van actualizando. A medida que vayamos teniendo más datos en ese registro, en esa base de datos de espectros, mejora mucho la identificación, ¿verdad? Y también existen algunos repositorios libres de espectros que se pueden utilizar, y se pueden crear bibliotecas de espectros propias para ir incorporando en nuestros sistemas. Pero bueno, eso lleva su tiempo también, uno puede, digamos, hay que poner espectros de bacterias que uno ya las tenga identificadas por otro método, y poder incorporarlas, para poder incorporarlas en la base de datos. Les comento esto porque obviamente que una base de datos más aplicada en un escenario clínico no es la misma que de repente se aplicaría en un tema de inocuidad alimentaria. Entonces, pero esas bibliotecas se van creando, se están generando, y eventualmente tendremos suficientes datos para que esto sea más robusto como método. Bueno, quería ahora pasar a comentarles de algunas formas de tipificación, no es tipificación en sí, pero bueno, de caracterizar mejor estas cepas, que tienen que ver con la detección de características de resistencia a antimicrobianos, y hechas por espectrometría de masa con este método que les digo, maldito. Existen distintas estrategias para lograr esto. Una de ellas es la detección directa de proteínas involucradas en los mecanismos de resistencia. Cuando el mecanismo ya se conoce y hay un gen y una proteína o una enzima asociadas a ese mecanismo, se puede buscar específicamente en los espectros esa señal. Luego, se puede también hacer estas determinaciones midiendo la actividad de las enzimas carbapenemasas o beta-lactamasas, es decir, ver qué le pasa al antibiótico cuando uno cultiva la bacteria en presencia del antibiótico, y ver qué ocurre si la bacteria es resistente. Y luego se están desarrollando también métodos independientes del mecanismo de la resistencia de la cepa. Ahora les voy a mostrar un poquito sobre eso. Por ejemplo, es la primera estrategia que les comentaba, que es la detección de proteínas involucradas en los mecanismos de resistencia. Entonces, una vez identificada, en este caso, Klebsiella pneumoniae, identificada fehacientemente como que es esa bacteria, el propio software busca la presencia de esta proteína de más o menos 11.000 de peso molecular, que, bueno, que es característica de esa resistencia antimicrobianos. Entonces, bueno, se puede hacer una mayor caracterización, una caracterización más profunda de las cepas que se están estudiando. Otra estrategia, como les decía, es ver qué le pasa al propio antibiótico, ¿no? Cuando se cultiva la bacteria en presencia de un antibiótico modelo, y la bacteria va a degradar el antibiótico, va a haber un cambio de masa
en el antibiótico, y si se detecta ese cambio, bueno, podemos estar en presencia de una bacteria que contenga estas enzimas y por lo tanto tendría una característica de resistencia antimicrobianos. Esto también es otro tipo de estudios en el cual, en vez de detectar las diferencias o los cambios, digamos, que pueden sufrir los antibióticos, en este caso es una modificación del lípido A. En este mecanismo de resistencia a colistina, bueno, se puede observar una modificación del lípido A cuando ese mecanismo está presente en la bacteria, ¿no? Y también todas estas cosas involucran un cambio en las masas de las moléculas y por lo tanto lo podemos detectar con este sistema. Bien, por último les quería mostrar esta estrategia, digamos, que me parece muy, muy interesante. Todo esto es bastante reciente, 2018, de unos autores que proponen el cultivo de las cepas en presencia de un antibiótico, y simplemente lo que hacen es, luego de ese proceso de cultivo en la propia placa, someten la bacteria al análisis para identificación. Cuando la bacteria es resistente al antibiótico, va a crecer sin problemas y nos va a generar un espectro con señales suficientemente abundantes para que pueda ser identificado en la base de datos. Y este sería el caso A. En el caso B, esta es una bacteria susceptible a meropenem, y por lo tanto su crecimiento se ve distorsionado, o sea, no crece, y por lo tanto el espectro que se obtiene después no permite identificarla en la base de datos. Entonces es una manera, digamos, en la cual ni siquiera precisamos saber el mecanismo exacto de resistencia ante los antimicrobianos, pero se puede detectar utilizando estos sistemas. Bien, esto es una cosa un poco general pero digamos, un tipo de tipificación que se puede hacer, un estudio un poquito más profundo de las cepas mediante estos métodos de espectrometría de masa. Ahora les iba a comentar un poquito qué es lo que hay más en el horizonte y que podría permitir una serotipificación de salmonela, por ejemplo, mediante espectrometría de masa. Ahí hay, digamos, todavía no hay desarrollos que sean así tan, que estén tan impuestos como los que les mostré anteriormente, la forma de identificar hasta nivel de especie y demás. Todo esto está más en desarrollo, ¿no? Pero empiezan a haber trabajos muy interesantes que podrían apuntar a que se vaya desarrollando esa forma más sistemática y más aplicable, digamos, fuera de lo que es el ambiente de investigación, a eso, ¿no? Y ahí les quería mostrar dos cosas. Una, utilizando estos mismos sistemas que se llaman, estos espectrómetros que se llaman Malditov, en los cuales hay autores que han trabajado en la mejora, digamos, del método y logran hacer una serotipificación de salmonelas. Y después también les quería comentar que hay otras estrategias que utilizan otros instrumentos de espectrometría de masa. ¿Se acuerdan que les mencioné que en general la primera parte de la sigla tiene que ver con la forma de ionización, en este caso es electrospray, y luego acá puse en forma genérica una cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa. O sea, ya ahí implica el uso de otros equipos y otras técnicas, esto es un poco más complejo, pero las ventajas que tiene es que con este otro sistema de espectrometría de masa se puede abarcar un rango mayor de proteínas y estudiar las proteínas intactas de mayor peso molecular que pueden tener marcadores más claros de las distintas cepas, los distintos serobares de las cepas en estudio. Y también este mismo método se empieza a utilizar mirando también péptidos específicos que puedan ser biomarcadores de los distintos serobares. Voy a mostrarles un poquito. Entonces, en las estrategias usando el mismo Malditov para poder distinguir los serobares, estos desarrollos bien recientes apuntan a, primero que nada, a una incorporación de un mayor número de espectros de masas de bacterias de serobares específicos, ¿no? Estos autores lo que hicieron fue agarrar un grupo de cepas más
específicas que querían estudiar e incorporar esos espectros en su base de datos. Y a su vez, lo que hicieron fue, fíjense acá tenemos todas estas salmonelas, que uno mira así a simple vista, los espectros son muy parecidos entre sí, pero utilizando algoritmos para clasificación, de alguna forma logran separar un poco todas estas diferentes cepas. Entonces, con la mejora de los algoritmos de comparación, utilizando quizás, no sé, un mayor número de puntos de esos espectros y demás, han logrado clasificar estas cepas a nivel más profundo, ¿no? Y por otro lado, otros autores lo que van un poco en una dirección similar, digamos, de seguir utilizando el MALDI-TOF para estos estudios y lograr diferenciar las bacterias, pero apuntando a un control mucho más estricto de las condiciones de cultivo de las bacterias, es decir, estandarizando más aún el número de bacterias que se utilizan para el estudio por masa, algunos ajustes en la extracción de las muestras, porque a veces, digamos, con eso se puede mejorar un poco el grupo de moléculas que estamos estudiando y que permitan encontrar biomarcadores reales, y también algunos cambios en la parte experimental utilizando algunos aditivos en la matriz del MALDI. Entonces esas digamos, modificaciones experimentales permitieron a estos autores una clasificación de los serobares de cepas de salmonela. Como les digo, esto todavía está un poco en desarrollo, pero ya habiendo estos ejemplos que se han demostrado, es una prueba de concepto que se está demostrando, probablemente se logre simplificar, digamos, los métodos para que lo podamos usar más de rutina. Bueno, y por último, déjenme mostrarles un poquito más de las estrategias usando otro tipo de espectrometría de masa, que les decía que es acoplado a un cromatógrafo líquido, en el cual se hace un estudio de proteínas intactas, ahí se logra estudiar marcadores de mayor peso molecular. En este ejemplo que les puse, están comparando acá dos cepas, y fíjense que se llega hasta pesos moleculares de más de 60.000, y por lo tanto, con esos biomarcadores se puede llegar a una clasificación mejor de las cepas. Y por último, también un resultado bastante reciente, del análisis de péptidos específicos de diferentes serobares. O sea, en vez de utilizar las proteínas intactas, se utilizan los péptidos específicos, luego de, obviamente, hacer la digestión de las proteínas y demás. Son métodos más complejos, pero que si logran esos objetivos de lograr hasta separar, diferenciar las cepas, puede llegar a implementarse e imponerse, digamos, en la forma más de rutina. Bueno, y por acá estos son los trabajos que citamos acá en esta presentación, para que los tengan de referencia, y bueno, muchas gracias por su atención.